Bueno, Silvia, buenos días. Primero te quiero agradecer tu presencia en la facultad y tu predisposición a venir acá. Así que bueno, vamos a empezar esta entrevista. Y la primera pregunta que te quisiera hacer es ¿cuál es la relación de los medios con los empresarios y las empresas, a tu modo de ver? Bueno, primero, muchísimas gracias a la Universidad Tecnológica Nacional. Realmente me siento muy contenta de estar acá. En los orígenes, en mi provincia, en Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional tuvo un papel fundamental. ¿Por qué? Porque Córdoba fue una de las pocas provincias de la Argentina que estuvo planificada en el sentido de construir saberes para una industria. Primero fue la industria militar de aviones. Después, a partir de la génesis y de la gente especializada que empezó a trabajar en la aviación, al presidente Frondizi se le ocurre establecer en Córdoba a las automotrices, que es muy importante la industria automotriz en Argentina, y eso fue un elemento diferenciador para el desarrollo de la Argentina. ¿Cómo se construyeron los saberes para la industria automotriz? A través de la Universidad Tecnológica Nacional, que permitió a las familias de obreros y a los propios obreros tener sus primeras generaciones de profesionales. Así que muchas gracias por haberme invitado. En cuanto a la relación de las empresas con los medios, es una relación compleja, llena de tensiones y difícil. ¿Por qué? Porque los periodistas, los medios, están interesados en contar aquello que no se quiere contar, lo que está debajo de la alfombra. Y a las empresas lo que les gusta contar es la publicidad, la promoción. Entonces ahí hay una enorme tensión. No es que nosotros querramos contar las cosas que están mal en la empresa. Cuando nosotros planteamos la sección de economía, uno se dice, ¿para qué sirve la sección de economía en un diario, por ejemplo, popular de alcance nacional como Clarín? Bueno, lo que nosotros planteamos en la sección de economía tiene que servir para que la persona, el actor, tenga herramientas de decisión en su vida cotidiana y herramientas importantes. Entonces, ¿de qué nos sirve contar sobre una empresa? Por ejemplo, digamos Arcor, para seguir con Córdoba. ¿Por qué nos puede llegar a interesar Arcor y qué nos puede interesar? Bueno, Arcor nos puede interesar en función de su estrategia. ¿Cómo conquistó el mundo? ¿Por qué si uno va a Camboya encuentra los caramelitos de Arcor? ¿Cómo se puede vivir a partir de un negocio cuyas ganancias son centavos? ¿Cómo negoció su deuda? ¿Cómo hace para lanzar miles de productos cotidianamente? ¿Cómo hizo para establecerse en distintos países? Esas son herramientas cotidianas para nuestros lectores que a lo mejor nunca van a construir un Arcor, pero sí les puede servir para el kiosquito que va a poner en la esquina o para decidir en qué va a gastar su ahorro si es que lo tiene, en fin. Pero muchas veces las cosas que contamos, a lo mejor a Arcor no le interesa, le incomoda porque aviva a sus competidores acerca de su estrategia. Entonces, esa es la tensión. Digo para contarlo suavemente, que a veces hemos contado que empresas están a punto de quebrar. Para la empresa es un problema porque a lo mejor puede llegar a acelerar su proceso de quiebra, pero es muy importante para la gente saber que esa empresa está en malas condiciones, porque entonces, antes de extenderle, o si sos proveedor, un permiso para que te pague más adelante, lo vas a pensar. Entonces, resumiendo, es una tensión tensa, porque a los periodistas nos gusta contar lo que está debajo de la alfombra. Lo demás es propaganda. Bueno, voy a hacer la siguiente pregunta que en parte la has respondido, pero te la voy a hacer. ¿Qué influencia crees que tienen las noticias de actualidad, políticas, económicas, a la hora de decidir en los negocios, a la hora de tomar decisiones? Ahora tenemos una serie de noticias llamativas, como por ejemplo, no compre tomates por 60 días o más de su propio pan. O sea que eso influye realmente a la hora de decidir. La información es el elemento central, digamos, en este mundo en el cual nos estamos manejando. Es decir, una persona, en todos los aspectos, digamos, una persona no puede carecer de la información. Creo que hay múltiples plataformas, ¿no?, para acceder a la información, desde la radio, la televisión, el diario, que es la información de la prensa escrita, más calificada en el sentido que, como viene acompañado de análisis,
no es solamente la información que llega a través de la tele, sino es una información que ayuda a tener más elementos para decidir. Hoy no se puede decidir absolutamente, creo, muy poquitas cosas sin tener información. Por lo tanto, eso es central. Entonces, en ese sentido, no se puede carecer. Cuando vos me decís, bueno, lo de los tomates, no consuma tomates, no es solo una información para la señora que va a la feria a comprar el tomate, es una información general porque habla de varios costados. Primero, habla de un gobierno que utiliza sus herramientas de política económica. Habla de un gobierno que está advirtiendo a la población que no puede controlar el precio de un elemento estacional como el tomate, que además ha sido castigado por las últimas lluvias, etc. Habla también de una debilidad de un gobierno porque justamente al no poder calmar los precios le dice a las personas no lo compren. O sea, ahí tenemos un caudal informativo sobre cómo actúa el gobierno. Otro caudal acerca de lo que está pasando en los precios que están en este momento, estamos en el mes de julio en la Argentina, se han recalentado un poquito a la salida de un congelamiento de precios muy original, por lo tanto también le habla a cualquier otra persona de que si tiene que decidir un presupuesto, etcétera, tiene que tener en cuenta que en la Argentina los precios ya se están acomodando al 2% mensual. Estamos ubicados entre los países de mayor inflación del mundo, somos el cuarto a nivel mundial, superados en este momento ampliamente por Venezuela. Bien. Una pregunta, Silvia, ¿cómo es el clima de negocios actual en Argentina? ¿Cómo es el clima de negocios futuro, mirando ya hacia adelante, ¿no? La Argentina es un país extraordinario en muchos sentidos. No solo tenemos riqueza, y tal vez es un cliché, riqueza en recursos naturales, digamos, la pampa húmeda, con 80, digamos, tiene una de las planicies más fértiles del mundo, ¿no? Pero además tenemos minería, o sea, el recurso natural es un país riquísimo, tenemos pesca, o sea, es realmente un paraíso en ese sentido. Y tenemos recursos humanos muy importantes. Desde la ley 1420, que se la debemos a Sarmiento, la educación laica, gratuita y obligatoria, generó en este país algo envidiable, le diría, en el conjunto de las naciones. O sea, acá hay una capacidad de educación que ha quedado, una tradición educativa extraordinaria, que bueno, en este momento está declinante, pero aún así hay mucho entusiasmo. Y además hay otro factor que a mí yo siempre lo destaco, que es el tema de que nosotros comemos mucha carne. Ustedes saben que los pediatras dicen que el conjunto de la vitamina de la carne, el conjunto que la vitamina B12, hace a los argentinos mucho más despiertos que el resto. O sea, eso hace un ser, un espíritu distintivo en el concierto de la nación. O sea, tenemos todo para ganar. ¿Qué es lo que falta? Bueno, a veces hay problemas de desconfianza. ¿Es nueva la desconfianza en la Argentina? No, no es nueva. Es un país que ha tenido permanentemente ciclos que se llama stop and go, o sea, de marchas y caídas, o de largos procesos de estancamiento económico, etc. Con lo cual ha generado una inestabilidad, una pasión por el dólar enorme, digamos, los argentinos no ahorran en su moneda, por lo tanto una desconfianza hacia su propia moneda. La Argentina tiene en este momento, según los índices oficiales, los argentinos tienen 170.000 millones de dólares afuera o del país o de los sistemas bancarios. ¿Esto qué genera? Genera desconfianza. Por lo tanto, el clima de negocios, cuando hay desconfianza, no es bueno. Y si además de esa desconfianza ya natural de la Argentina, a pesar de todo lo que tenemos a favor, se agregan políticas del gobierno que siguen alimentando esa desconfianza, el clima de negocios no es bueno. Pero hay negocios que se hacen a pesar, negocios que nadan contra la corriente, porque justamente tenemos en la Argentina un espíritu emprendedor extraordinario, gente que hace negocios, que encuentra negocios debajo de las piedras y que lo hace contra viento y marea, sin financiación, pidiéndole prestado a la familia. O sea, hay un tejido de esa gente que personalmente creo que es a lo mejor poco significativo
digamos, en los grandes números económicos, pero muy alentador a lo que puede ser el futuro de la Argentina. Bien. Bueno, vos sos una persona que realmente se contacta con muchos empresarios, estás todo el tiempo tratando con ellos y seguramente habrás escuchado historias de tus entrevistas. Yo te preguntaría, ¿qué empresario te impactó más por su personalidad, algo que vos recuerdas de todos estos años? Y si conoces alguna historia, alguna empresario que quieras contar, que te parece que pueda... Bueno, sin duda el empresario que más me impactó y aún me impacta es Paulo Roca. Paulo Roca es el principal accionista y CEO de Techin. Techin es la principal empresa de la Argentina, lejos, ¿no? ¿Por qué me impacta? Porque acá hay una historia personal. Primero, los Roca nacen en Italia y vienen de una familia cuyo primer negocio fue la navegación a vela. Ellos notaron que cuando viene la tecnología del vapor, persistieron en la navegación a vela y se fundieron. Entonces, de aquella primera elección, ellos tomaron que la tecnología tiene que ser el norte permanente de todos sus negocios. Ellos están en el negocio del acero, pero lograron transformar un negocio del siglo XIX, porque la producción de acero es del siglo XIX, en algo del siglo XXI. Y uno dice, ¿qué hace de diferente un caño de acero que se producía prácticamente igual, con los altos hornos, con los mismos mecanismos, a algo del siglo XXI? Mucho. Y ahí está justamente la idea, ¿no?, de incorporar tecnología permanentemente y de adoptar desafíos permanentemente. ¿Por qué hoy una empresa con base en Campana, haciendo un producto del siglo XIX, es líder mundial, peleando con gigantes japoneses? Hacer de ese tubo de acero algo extraordinario, que no se quiebra, que no se rompe, son tubos sin costura, totalmente delimitados cuándo se hizo, la fecha, o sea, totalmente, digamos, se sabe hasta el obrero que lo supervisó, pero además con el servicio, o sea, no es que él vende el tubo de acero, vende el tubo de acero puesto en el pozo petrolero, digamos, lo cual requiere un desafío tecnológico para dar un servicio en calidad, en tiempo, en forma a las principales petroleras del mundo, las principales compañías que construyen gasoductos, etc. Ese tipo que uno lo ve, a Paulo Roca, con una concepción muy humanista, porque es un tipo que le interesa todo, le interesa la acera. La educación también interesa, ¿no? Acaba de fundar, justamente eso iba, acaba de armar una escuela en Campana, secundaria y probablemente también en terciaria, de formación técnica extraordinaria, es decir, con lo mejor del mundo puesto ahí. Entonces, ese permanente de alguien que podría estar en la comodidad de una fortuna, el tipo uno lo ve y es alguien que se remanga, lo ve solo en un avión llevando su valija, y además muy interesado en el mundo de las artes, en el último libro que acaba de salir y por supuesto totalmente desafiante en el tema de la construcción del acero. Por eso es uno de los que realmente empezó a escuchar siempre, digamos, sus opiniones. Los americanos tienen una expresión, pensar fuera de la caja, ¿no? Claro, Son tipos absolutamente originales, un tipo que realmente piensa fuera de la caja. Bien, ¿y cómo ves los nuevos emprendimientos y particularmente los emprendedores en Argentina? Me encantan. Los emprendedores argentinos son extraordinarios. Yo les puedo contar una pequeña anécdota ya para terminar. Estuve hace muy poquito con un grupo de emprendedores argentinos en Israel. Y había una diferencia muy tajante. Los israelíes tienen una formación en las ciencias duras extraordinaria. No sé si nosotros vamos a poder igualarlo con universidades fundadas por Einstein. Yo acá subía recién al buffet de la tecnológica y me emocionó ver que el buffet se llama Einstein y dije, chapo, muy bien por esta universidad. Pero bueno, imagínense universidades fundadas por Einstein con enorme cantidad de recursos y además con un Estado con una concepción de el Estado, el sector privado y la academia. Un trípode, ese trípode que hizo con todo un proyecto de país algo realmente extraordinario. Bueno, ellos son emprendedores
muy sólidos en el ámbito científico, con innovaciones fantásticas en el ámbito científico. Nuestros emprendedores son emprendedores maravillosos en el ámbito de la invención de los servicios y de las ideas. Entonces uno veía las presentaciones de los israelíes que tenían joyas para ofrecer en términos tecnológicos, pero eran aburridísimas. Y veía las presentaciones de nuestros emprendedores que por ahí no tenían joyas, pero eran ideas y eran presentaciones emocionantes. Entonces uno dice, acá está. Lo interesante es que ojalá se pueda, yo creo que por ahí tal vez venga el futuro, el tema de la asociación, un mundo de conjunto, o sea, y allí en ese viaje a Israel ya surgieron, ¿no?, asociaciones entre empresas israelíes y empresas argentinas para explorar juntas el mundo. Yo creo que eso es lo que seguramente ya está en camino y es lo que viene, y acá tenemos muchísimo para ofrecer. Bueno, ¿me das un segundo? Bueno, sé que este evento es algo que se hace por primera vez en nuestra asignatura, que es abrir lo que hacemos. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué pensás que nuestra materia, que es la materia de economía, que es para todas las especialidades de ingeniería, debería brindar para un futuro ingeniero, que le permita adecuadamente entender la economía y moverse en el campo de los negocios y de los emprendimientos? ¿Qué deberíamos hacer hincapié o formar, no? Bueno, me parece que cuando uno estudia economía, no solo están los modelos matemáticos, que son muy importantes, y además en una facultad como esta, es el pan y la manteca para ustedes, pero me parece también que es muy importante estudiar los procesos históricos de la economía. Por ejemplo, fíjense, en este momento Estados Unidos, que está saliendo de una crisis muy importante, toda la discusión de Estados Unidos es cómo hicimos para salir de la crisis de 1930, ¿no? Es decir, no es que ellos van hacia atrás de la discusión, sino que aprenden de las lecciones de la historia. En la Argentina en este momento, si uno piensa cuál es la discusión central hoy en términos económicos, bueno, una discusión es cómo calmar al dólar, el precio del dólar, el paralelo, etc. Y parece una discusión de los años 80. Sin embargo, hay pocos elementos que nos permitan retrotraernos históricamente y seriamente a cómo se iba resolviendo con políticas económicas en los 80, porque la discusión era subimos las tasas de interés de manera que la gente deje el dólar y vaya a invierta los plazos fijos y de esa manera se calma el precio del dólar. Bueno, son discusiones que están, pero bueno, me parece que el tema de cómo se resolvieron los problemas económicos en la historia probablemente no debería faltar en una materia de estas características. Bien. Y pensando en Argentina y proyectar el mundo, ¿no? ¿Cómo es la inserción de nuestro país en el mundo y el vínculo de nuestras empresas con el exterior? ¿Cómo nos estamos vinculando para entender? A mí me parece que en ese sentido nos falta una política de Estado. A ver, Lula cuando llegó a la presidencia de Brasil dijo Brasil va a ser grande si sus empresas son grandes y salen al mundo. ¿Qué hizo Lula? Les dio financiamiento regalado para que las empresas salgan al mundo. Y así vinieron a Argentina y hoy uno ve que las empresas brasileñas están en varios sectores estratégicos. Están en Loma Negra con el grupo Camargo Correa, están en la industria textil con el mismo grupo Camargo Correa, lideran todo el negocio de la carne con JBS y Brazilian Food. Loma Negra, recordemos que es la que lidera el cemento, ¿no? Y todo el tema de la construcción. Y así hay un montón de otros sectores, el Banco Itaú, etc. ¿Cómo vinieron ellos a la Argentina? Con créditos absolutamente laxos, flexibles, casi subsidiadas al país. Hubo una política de Estado. En Argentina no hay una política de Estado para ayudar a las empresas que salgan al mundo. Sin embargo, tenemos ejemplos extraordinarios de presencia de empresas argentinas en el mundo, de Chile, Arco, los laboratorios, Vago, ELEA, numerosos ejemplos. La industria de la semilla, Don Mario, por ejemplo, es un ejemplo genial, una pequeña semillera que está en este momento ganándole la batalla a Monsanto en Brasil, ¿no? O sea, hay ejemplos, tenemos ejemplos contra viento y marea. Qué bueno sería si además
hubiese un Estado apoyando a esas empresas a salir afuera, porque eso enriquece muchísimo en un mundo donde, bueno, el capitalismo, desgraciadamente, para algunos o fantástico para otros, es así y estas son las reglas. Esto que decís, ¿por qué crees que sigue siendo difícil todavía para una empresa acceder al mercado de capitales y tomar financiamiento? ¿Por qué cuesta tanto para un gobierno hacer esto? Puedo decir que eso Chile y Brasil, por ejemplo, ¿no? Bueno, por nuestra historia reciente, digamos, tenemos una historia reciente donde nosotros dijimos no vamos a pagar la deuda, eso tuvo un costo. Yo creo que la Argentina ya pagó ese costo, pero además tenemos un gobierno que ha tomado como política central el desendeudamiento. El gobierno quiere vivir como nosotros, no quiere endeudarse porque digamos, es un gobierno que surge de la crisis de la deuda. O sea, nosotros vinimos de los años 90 donde nos endeudamos irracionalmente e irresponsablemente y la pagamos todos, porque la crisis que comenzó en el año 1998 y termina a principios del 2003 fue una crisis monstruosa, donde, recordemos muy bien, el 50% de la población cayó en la pobreza, tuvimos el 25% de desempleo, la gente la pasó muy mal, realmente. Entonces, este gobierno que surge de esa situación dijo, no tomamos deuda, vamos a pagar y no tomamos más deuda. Entonces la Argentina, además, hizo toda una serie de medidas, expropiaciones, etcétera, que hace que Argentina, si hoy sale a tomar deuda, le cobran muy caro. Entonces tenemos una dificultad para acceder al mercado de capitales muy severa. Muy severa, o sea, no tenemos plata, sería mucho mejor. Probablemente si hay un gobierno de otro signo, tal vez esa política cambie y vengan de nuevo los capitales y podamos salir afuera. Por ahora el escenario existe y hay que arreglarse con lo que hay. Bien. Pensando más en términos de universidad, ¿no? ¿Cómo crees que debería posicionarse la universidad nuestra en general para favorecer el desarrollo de los emprendimientos? ¿Qué te parece que debería hacer? ¿Qué acciones tomar para impulsar fuertemente el espíritu emprendedor y lograr que empresas salgan de la universidad y sean importantes, ¿no? Bueno, realmente no lo sé, pero creo que vida esta universidad, primero, felicitaciones, es fantástica. Segundo, me parece que cómo funciona en el mundo. Yo recién les contaba el ejemplo de Israel, es decir, hay un trípode, ¿no? Con lo cual es universidad, la academia, mientras la universidad sea rigurosa en las materias que da, mientras conserve ese espíritu de una universidad seria en lo académica, todo lo demás viene por añadidura. El principal capital de una universidad es ser muy seria y muy prestigiosa en las materias que da. El resto viene, porque si la universidad es seria, las empresas van a venir a la UTN a buscar de este semillero. Y sí, también es importante la conexión con el Estado, digamos, academia, Estado y sector privado, hasta ahora es la receta que mejor ha funcionado en el mundo para lograr un espíritu emprendedor y para lograr lo mejor para los alumnos. Bien. Y a ver, pensando en aspectos, ¿en qué te parece que habría que hacer hincapié para la formación de los futuros ingenieros? Para que se puedan mover adecuadamente pues, en su campo profesional. ¿Te parece que habría que hacer centro en algo en particular en la formación? Además del conocimiento, lo que es actitudinal. Bueno, uno siempre habla del espíritu ingenieril, ¿no? Que es toda una cultura mucho más, menos flexible que otras culturas, ¿no? Tal vez es una mala fama, por ahí sería interesante, digamos, tratar de ver, no sé hasta qué punto, algún tipo de formación más de tipo humanístico, ¿no? Interesarnos más en el arte, etcétera, para lograr una cierta flexibilidad, ¿no? Hay materias en esa dirección. Pero, de verdad, yo creo que a veces cuando se diversifica tanto, se pierde un poco, ¿no? Y el valor de la UTN es la extraordinaria formación que tiene. Por ejemplo, a ver, las matemáticas. Uno sabe que una egresada de la UTN es genial en matemáticas. Digamos, ¿para qué? Y ese va a ser su diferencial, ¿no? La manera de resolver los problemas, diría casi científicamente. Ese es el diferencial de la universidad y por ahí
a lo mejor es profundizar en lo bueno que ella tiene. Luego de tu historia de vida, compartir algo de tu vasta trayectoria, de tus antecedentes, un montón de cosas, no lo voy a decir, va a aparecer después en el programa, pero ¿querés contar algo que te parece ser interesante para los estudiantes? Bueno, no, simplemente a mí el ser ingeniera me ayudó muchísimo, a pesar de que no trabajo en el campo de la ingeniería. Pero me ayudó muchísimo porque, bueno, si bien no trabajé muy poquito en mi profesión original, que es yo soy ingeniera agrónoma, me dio herramientas extraordinarias de análisis para desarrollar después una carrera en otro oficio que es el periodismo. La formación en matemáticas, la formación en las ciencias duras le da un bagaje fantástico como herramienta de análisis para poder avanzar en cualquier otro plano. Así que por eso me parece que acá están en el mejor lugar donde hay que estar en Argentina. Muchas gracias. Bueno, vamos cerrando esta entrevista, agradeciéndote nuevamente tu presencia, que hayas venido. Y bueno, te voy a hacer la última, que es algún mensaje, algo que quieras decir finalmente, como para cerrar esta entrevista a los alumnos, que está en libertad, decir lo que quieras, pensar que estás hablando a mucha gente. Y bueno, la mejor de las suertes y que piensen que la Argentina es un país que tiene muchísimas oportunidades y estoy segura que con una buena formación académica como la que brinda seguramente esta casa de estudios